Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. Bueno, en el capítulo de hoy os traigo a Pablo Adrover, que es un chico que ha viajado muchísimo en furgoneta. Ahora mismo está en España, pero hace bien poquito estaba en Canadá. Ha viajado desde México hasta Alaska. Y bueno, estoy seguro de que los motivará un poquito a viajar más en furgoneta. Y nada, hablamos sobre unos temas muy interesantes, sobre cómo se gana la vida viajando y todas las ideas que tienen en la cabeza, y nos cuenta sobre Mundo Adro, sobre su nuevo proyecto. Pues nada más, os dejo con la entrevista con Pablo. Hoy os traigo una entrevista nueva. Aquí tengo a Pablo, que al igual que yo ha viajado en muchísimas furgonetas y lo ha hecho por muchos años y por muchos países diferentes. Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Íñigo? Pues muy bien, disfrutando. Muy bien, me alegro. Que nada, que es un placer estar contigo. Que bueno, ahora contaremos un poco quién es Pablo, porque seguramente mucha gente ya le conozca, pero sí, a ver si nos cuentas un poco quién es Pablo. Pues Pablo es un chico normal y corriente que un día decidió empezar a viajar por el mundo. Pues nada, yo estos últimos años he formado parte del proyecto de Verde por Dentro junto con Bea, y bueno, he estado viajando en furgo por Europa, por Marruecos. Hicimos toda Norteamérica, de México a Alaska, y bueno, y ahora recientemente pues estoy separado del proyecto y he empezado mi nuevo proyecto que se llama Mundo Adro, que viene de mi propio mote o apellido, que es de Adrover. Pues el mote es Adro y ahí estoy, iniciando nuevas aventuras, pero siempre viajando. Vale, bueno, genial. ¿Y cómo fue que tomasteis esa decisión de empezar a viajar como lo hacías? Bueno, No, pues no de viajar de forma tradicional, como lo puede hacer la mayoría de la gente, de viajar 2 semanas o un mes al año, sino hacerlo más a largo plazo. Pues fue un poco una evolución, ¿no? Nosotros no fuimos el típico caso de dejo mi trabajo y me voy a ver mundo, sino más bien nuestro caso fue el trabajo nos dejó a nosotros y aprovechamos para empezar a viajar en furgoneta. Realmente nuestra idea original era, yo terminé el trabajo en el que estaba haciendo, Bea terminó su tesis y entonces decidimos coger la furgo pequeñita que yo tenía aquí en casa con la que había estado trabajando. Y dijimos, pues vámonos este verano a viajar un poquito así por Europa, y de hecho habíamos pensado subir a Cabo Norte, así con tranquilidad. Pero pues a la semana de estar viajando en furgo nos enganchó tanto viajar y vivir de esa manera que al final pues lo hemos convertido en nuestra manera de vivir directamente. Entonces fue un poco una evolución. De hecho, nosotros cuando empezamos en el mundo de las furgonetas no teníamos ni idea de furgonetas. Todo lo hicimos pues mirando fotos en internet y aprendiendo sobre la marcha. Ya, porque además me imagino que por esa época no había tanta información como ahora, ¿no? Que te pones a buscar información en YouTube de cómo camperizar una furgoneta y tienes un montón de vídeos, pero ¿en qué época era? ¿2014, 2015? Aquello fue en 2015, fue el 2 de agosto empezó el viaje, y pues digamos que julio julio más que nada, fue el mes de preparatoria. Fue un mes, nosotros siempre hacemos las cosas con un mes de a vista, somos así de locos. Pero sí, efectivamente había muy poquita información. Realmente la mayor parte de información que sacábamos, la sacábamos de viajeros argentinos que se hacían, bueno, pues que hay mucha costumbre de hacer Argentina-Alaska. Entonces eran los que, bueno, tenían algunas furgonetillas y las habían aislado, pero había poquísima información, era muy difícil encontrar algo. Y ahora, claro, en comparación es un boom brutal. Sí, la verdad es que para todo el mundo que empieza en este mundo, yo creo que es tener internet al alcance y toda la información que tenemos es una ventaja enorme. La verdad es que a mí sí, ahora es como que no hay excusa. Sí, Y sí. bueno, Pablo, háblanos un poco de Verde por Dentro. ¿Qué era el proyecto de Verde por Dentro? ¿Qué es? ¿Qué es? Sigue siendo, lo que pasa que ahora es nada más que de Bea. Pues nada, es un proyecto que iniciamos ambos, ya te digo, de esa manera un poco como de rebote y
y un poco evolucionando. Pero la idea original era ir viajando e ir trabajando y colaborando con diferentes proyectos, sobre todo relacionados con el medio ambiente, puesto que Bea es ecóloga y yo estuve, bueno, nos conocimos en la carrera, yo estudié biología, no terminé, pero sí soy experto en aves, entonces siempre lo que es la naturaleza, el medio ambiente, la ecología, siempre ha estado muy, muy unida a nosotros. Entonces, nuestra intención siempre con Verde por Dentro era viajar, pero que el viaje tuviera algo más, ya fuese colaborativo o ya fuese de educación medioambiental. Entonces, bueno, lo que hemos ido haciendo, sobre todo al principio del proyecto de Verde por Dentro, fue viajar y colaborar en diferentes proyectos. En mi caso, como yo me dedicaba al mundo de las aves y al anillamiento científico de aves, pues al principio estuvimos colaborando en los Alpes en Italia, en Marruecos en el Sáhara, con proyectos de investigación. Luego también hicimos algo por ejemplo, en Luxemburgo con una huerta ecológica, en México con construcción con adobe. En fin, siempre hemos intentado que el viaje tenga, pues eso, un toque más verde. Y básicamente ese era el proyecto. Verde por Dentro era eso, era viajar, era nuestra manera de vivir y al mismo tiempo pues concienciar un poco sobre hacer las cosas de otra manera. Todo esto lo compartíais vosotros en un blog que he leído desde hace bastante tiempo y luego un canal de YouTube también, ¿verdad? Exacto, al principio empezamos con el blog y bueno, luego Instagram empezó, bueno, estaba el blog y estaba Facebook, luego Instagram empezó a coger fuerza y finalmente pues YouTube. Empezamos a grabar sobre todo el viaje de México a Alaska, lo empezamos a grabar y cuando terminó ese viaje editamos todos los vídeos y la verdad que es un bonito recuerdo. Y bueno, y ahí está toda la aventura. Y ya para cerrar un poco el tema de Verde por Dentro, a ver si nos puedes dar algún consejo, 2 o 3 consejos que se te ocurran para la gente que viaja en furgoneta para ser un poco más amigables con el medio ambiente. Bueno, al final los consejos son muy parecidos a los que puedes coger o tener en casa. Realmente muchas veces tenemos como que disociamos la idea de vivir en una furgoneta o viajar en una furgoneta con estar en una casa y al final es algo muy parecido. Puedes coger los mismos hábitos tanto en la furgo como en casa. Pero bueno, básicamente, sobre todo nosotros lo que hacemos mucho hincapié es en el tipo de consumo que hacemos. Es verdad que viajando a lo mejor es un poco más difícil porque, por ejemplo, a la hora de comprar, pues no sé, comidas o productos que no lleven plástico o que vayan sin envasar o que sean a granel, cuando vives en una ciudad, en tu ciudad, es más fácil comprar ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando estás en furgoneta, pues claro, es verdad que te vas moviendo, vas viajando y es un poco más difícil ver dónde hay un sitio donde se pueda comprar así. Pero bueno, por las típicas un poco normas así básicas, bueno, no normas, sino consejos que aplico en mi día a día, pues lo de las bolsas de plástico, por supuesto, utilizar bolsas de tela, cantimplora de acero, allá donde voy con mi cantimplora y no gasto nada de agua embotellada, y ahí es un poco ir ampliando, sobre todo, por ejemplo, lo que se refiere a higiene personal, que es posiblemente uno de los sitios donde, después de la alimentación, donde más plástico gastamos, que si champús, desodorantes, pasta de dientes, pues hoy en día hay una alternativa, vamos, más que válida, de un montón en mi caso, por ejemplo, tanto champú como jabón utilizo sólido, pasta de dientes también sólida con envase de cartón, desodorante sólido con envase de cartón. Bueno, es un proceso de ir cambiando. Entonces, eso lo puedes aplicar perfectamente en la furgo, en tu vida en furgoneta. Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Al final, efectivamente, es muy, muy parecido a vivir en una casa. Sí, puedes tener ciertas comodidades y otras cosas que son un poco más complicadas de hacer una furgoneta, pero bueno. Y Pablo, nos contabas que habíais viajado desde México hasta Alaska, pero háblanos un poco de la furgoneta con la que hicisteis ese viaje. Bueno, pues era la guagua, es el nombre de la furgo que nos llevó hasta Alaska, y era una Volkswagen T2, de estas viejecitas. En este caso era un modelo más moderno porque en México y en Brasil se siguió fabricando el modelo Volkswagen T2.
y este estaba refrigerado por agua. Pero bueno, es la típica clásica furgoneta de camper, de viajar, de aventura, que la verdad que es una maravilla. Me encanta esa furgoneta. Pero fíjate lo que te decía un poco antes, que nosotros nunca hemos sido unos expertos, o yo al menos no me considero un experto, he ido aprendiendo con el paso del tiempo, pero cuando compramos esa furgo, yo ni siquiera sabía que el motor estaba en la parte de atrás. O sea, el día que estuve viendo la furgoneta, cuando el dueño me dijo, no, vamos a ver el motor, y se fue para atrás, yo dije, ¿qué hace este hombre? Hasta ese punto yo de desconocimiento tenía sobre las furgos y sobre esa furgo concreto. Entonces, bueno, pero una maravilla la furgoneta, la verdad. Me encantó, mecánica muy sencilla. Ahora soy un poco un experto en T2, te puedo reparar lo que quieras. Pero bueno, son un poco, al final son cacharros viejos que aunque me gustan mucho, pues es verdad que tuvimos un montón de problemas mecánicos. Pero bueno, tampoco fue un paseo. México-Alaska es un rato. No, la verdad es que sí, esa furgoneta es preciosa y bueno, sí, lo del motor me ha hecho mucha gracia. Y al final me imagino que aunque no supieses absolutamente nada de mecánica cuando la comprasteis, pues ahora efectivamente pues ya eres un experto. Sí, no sé si por suerte o por desgracia, pero soy un experto. Luego también he escuchado, no sé si será verdad, que ese tipo de Volkswagen que fabrican allí dan más problemas que las T2 originales alemanas de los años 70, que eso, que llevan un poco el motor original y tal. No sé si será verdad, lo he visto en algún sitio como que te pueden dar más problemas ese tipo de formas. Lo que sí es cierto que dan más problemas las más modernas, o sea, las enfriadas por agua como la que teníamos nosotros. Yeah. Porque realmente fue un poco una adaptación de otros modelos de coche que fabricaba Volkswagen a ese modelo de furgoneta y le pusieron el sistema de refrigeración por agua. Entonces, claro, esa adaptación pues se ve que pues la verdad que no ha funcionado muy bien. Nosotros, el 90% de los problemas que tuvimos durante el viaje estaban relacionados con el sistema de refrigeración. Y sin embargo, otros viajeros que viajan o que han viajado y que viajan con la enfriada por aire han tenido mucho menos problemas que nosotros. Entonces, realmente, los modelos enfriados por aire, ya sean alemanes, mexicanos o brasileños, en principio son mejores que las más modernas enfriadas por agua. Y Pablo, háblanos un poco de cómo es la forma de poder mantener este estilo de vida viajando, ¿no? Que mucha gente pues pensará que eres rico o que no trabajas, pero cuéntanos a ver cómo haces para poder pagar la gasolina y la comida que vais consumiendo, porque aunque viajaseis de forma un poco low cost, como creo que la mayoría de viajeros que viajan durante muchos meses lo hacen, pues de alguna forma tendréis que pagar esas cosas, ¿no? Sí, yo siempre contesto lo mismo cuando me preguntan ¿y cómo ganas dinero? Digo, pues trabajando. Es que no hay otra, ¿no? Es que al final ni efectivamente no soy rico y bueno, aunque el proyecto es verdad que cuando empezamos en Verte por Dentro empezó con nuestros ahorros de haber trabajado antes, pero claro, llega un momento que esos ahorros se van acabando y que hay que buscarse la manera de generar más dinero. Entonces, bueno, en este caso las redes sociales, como por ejemplo YouTube, sí llega a dar algo de dinero, pero es muy poco, es ínfimo, y de hecho ahora mismo con el nuevo proyecto yo no estoy ganando nada con YouTube, pero donde saco el dinero es de mis dibujos. Yo antes tenía una marca de camisetas que yo vendía directamente la camiseta terminada con mis diseños y bueno, eso ha evolucionado, yo aquel negocio ya lo cerré, entonces ahora lo que hago es vender directamente mis diseños. Los vendo en internet, en diferentes páginas web de camisetas, pero sobre todo de donde más dinero saco y sobrevivo, porque se puede decir que es sobrevivir, es de las caricaturas y dibujos que hago a los seguidores. Entonces hago, pues bueno, a veces es una familia con una furgoneta o no sé, o tú por ejemplo me dices, mira, quiero una caricatura mía con mi furgoneta y venga, pues te hago el dibujillo. Entonces, bueno, tengo un dibujo muy característico con ojos así muy grandes, que es como marca propia, y es lo que voy vendiendo. Lo vendo a través de internet
Entonces la gente me conoce, me pide el diseño y de ahí voy viviendo, realmente es de ahí. Luego es verdad que, bueno, cuando ya empiezas a ser un poco más conocido en los medios, en las redes sociales, pues y hay alguna marca que te ayuda o que te hace una colaboración concreta, pero esos son los menos casos. La verdad es que el dinero realmente viene de trabajar y en este caso, pues, haciendo dibujos. Vale, bueno, la verdad es que suena como un trabajo interesante y que además que para la gente que como yo, que siga mucha gente en redes sociales relacionados con el mundo de las furgonetas y de gente viajera, pues siempre te encuentras de vez en cuando por ahí, pues eso, un logo, una imagen de lo que tú dices, una especie de caricatura muy chula con los ojos saltones y dices, bueno, este seguro que lo ha hecho Pablo. Sí, sí, empieza a ser ya un mal extendido. Y bueno, nombrabas Mundo Adro, este nuevo proyecto que tienes. Cuéntanos un poco a ver en qué consiste y qué planes tienes con Mundo Adro. Bueno, pues como explicaba un poco al principio, pues ya no formo parte de Verde por Dentro, Bea y yo nos hemos separado, seguimos siendo muy buenos amigos y seguimos hablando todas las semanas, pero bueno, ahora ella se ha quedado con Verde por Dentro y yo he montado Mundo Adro, que es un poco lo mismo realmente, pero claro, ahora ya es pues más personal. Entonces, como decía, Adro es mi apodo, que viene de mi apellido, que es Adrover, Pablo Adrover. Entonces, Adro siempre ha sido el apellido un poco familiar, ¿no? De mi padre, de mi abuelo. Y los dibujos los firmo como Adro. Entonces, de ahí viene Mundo Adro. Y bueno, en este nuevo proyecto, mi intención es seguir viajando. Lo que pasa que, aparte de viajar en furgoneta, que al final es un poco lo que más me gusta y donde me siento cómodo, sí quiero probar nuevas aventuras. Entonces, bueno, hace poco inicié una aventura en kayak que desgraciadamente he tenido que suspender. Ahora voy a iniciar la misma, voy a continuarla, pero en bicicleta. Entonces, como que quería probar diferentes maneras de viajar, aparte de seguir viajando en furgo, que es lo mío. Y bueno, siempre, pues al igual que en Verte por Dentro, pues también con esa manera de viajar un poco concienciando. Entonces, ahora mismo un poco los proyectos que estoy iniciando con Mundo Adro, pues siempre tienen que ver, sobre todo ahora estoy muy metido con el tema del plástico, con el tema de reducir plástico, porque el hecho de viajar y conocer muchos países y muchos sitios hace que te conciencies posiblemente de una mejor manera de la situación real en el que está el mundo. Y creo que lo que más me está impresionando en estos momentos es la cantidad de plástico que hay en cualquier sitio, en cualquier área natural, en cualquier lugar virgen donde el plástico llega. Y bueno, ahí estoy, un poco, pues eso, trabajando, viajando, intentando concienciar y como siempre, pues compartiéndolo en las redes sociales, que al final también es un poco lo que me gusta, compartir mis pasiones y la manera en que lo hago y a ser posible concienciando bueno, de que podemos cambiar un poquito. Sí, nada, muy bien. La verdad es que tener un proyecto así con un mensaje creo que es genial. Y la verdad es que lo que tú dices, que muchas veces estamos acostumbrados a ir a una playa más o menos turística, donde hay un servicio de limpieza de playas y ves que la playa pues más o menos está bastante limpia. Pero cuando vas a zonas más salvajes, sobre todo igual más incluso fuera de España, pues que te das cuenta de que ahí hay mucha mierda, mucho plástico. Tenemos un poco que abrir los ojos, que hay más que todos esos lugares muy limpios que a los que solemos ir de vacaciones, ¿no? Sí, básicamente, sobre todo en playas, está relacionado con el sistema de limpieza, como tú dices. Cuando son playas turísticas que están mantenidas por ya sea por la limpieza un poco del propio gobierno o privado, a veces con hoteles y cosas así, pues claro, todo lo ves bonito. Pero en el momento que giras y te vas a una playa un poco recóndida y escondida, te das cuenta de lo mal que está todo. Y Pablo, cuéntanos un poco, bueno, a ver si lo sabes, porque igual te estoy haciendo una pregunta a la que no tienes respuesta. ¿Cuáles son tus planes de futuro? Ahora mismo estás en España, pero ¿qué planes tienes? ¿Tienes planes de viajar por España o tienes planes de salir de ahí? A ver si nos los puedes contar. Bueno, mi proyecto más que ya va a empezar en breve, espero que en 1 o 2 semanas pueda iniciarlo, es continuar con el proyecto que había iniciado en kayak, que mi idea del proyecto en kayak era recorrer de Alicante a Tarifa en kayak por la costa para concienciar justamente sobre el estado del Mediterráneo y los plásticos,
pero desgraciadamente tuve una lesión en el hombro, entonces tuve que suspenderlo, entonces no puedo continuar con el kayak, encima ahora pues llega el invierno y es más complicado. Entonces ahora lo que voy a iniciar es exactamente el mismo proyecto, pero en lugar de en kayak lo voy a hacer en bicicleta. Pero no va a ser una bicicleta normal, va a ser una fat bike, que son estas bicicletas que tienen las ruedas como muy gordas, y eso me va a permitir poder recorrer esta distancia también por las playas, directamente por la arena, por la orilla de la playa. Entonces es un poco la misma idea, lo que pasa que pues estar más directamente en contacto con la playa, con la arena, poder ir documentando lo que voy encontrando y ir organizando quedadas de limpieza de playa. Y bueno, ese es el proyecto más próximo que tengo ya, que lo voy a hacer en noviembre, diciembre, y que sigue siendo la misma idea, recorrer Alicante-Tarifa por la costa y con una fat bike. Eso es lo siguiente más próximo. Luego, en futuro, pues tengo la Sprinter que tengo aquí en casa, que quiero camperizar, que eso también va a empezar casi ya, un poco casi a la par. Y luego, bueno, para el año que viene no creo que esté en España. Seguramente, si todo sale bien, vuelvo a México. Y hasta ahí puedo leer. Muy bien, bueno, a la gente que esté interesada en seguir todas tus aventuras y que incluso si está en la costa este de España y quiera echarte una mano en todo este proyecto, yo pondré todas las redes sociales y todo para que puedan contactarte a ver y ver por dónde andas. Gracias, se agradece. Y bueno, una pregunta que suelo hacer a bastantes personas que entrevisto es un poco a ver qué dirías a toda esta gente que escucha todas estas historias de viajeros, que le gusta mucho viajar, pero que pues por lo que sea no puede, ¿no? Porque, bueno, pues por lo menos lo que me pasaba a mí, que yo me decía es, bueno, es que no tengo dinero, es que no tengo con quién hacerlo, es que tengo no sé qué, o hay gente que tiene hijos y por eso no puede, o por lo menos esas son, entre comillas, las excusas que se ponen, ¿no? Pero, ¿cómo animarías tú a todas estas personas a viajar más de lo que viajan actualmente por esos motivos que dicen? Bueno, ciertamente aquí voy a hacer un poco las dos caras, ¿no? Es verdad que creo que la gran mayoría de gente, creo que hay muy pocos casos, sinceramente, en los que realmente no se pueda viajar de verdad. O sea, yo estoy hablando ya de casos pues mayores, ¿no? De impedimentos a lo mejor físicos muy graves o cosas un poco más complicadas en los que realmente digas, vale, no puedo viajar. Y aún así habría que revisarlo, ¿no? Pero yo creo que son muy poquitos esos casos. Pero en general, yo a la gente lo que animo siempre es cuando dicen efectivamente esas excusas, ¿no? Es que tengo hijos, es que tengo perros, es que tengo trabajo, es que tengo 1000 cosas, ¿no? Busca un ejemplo de alguien que está haciendo lo mismo con los mismos impedimentos que tú crees que no puedes. Es decir, no es que no puedo viajar porque tengo hijos. Bueno, vamos a ver. No sé, la familia Saab es súper famosa, 5 hijos, un coche de 1928 y llevan 14 años viajando, más, 19 años viajando dando la vuelta al mundo. 19, sí. Y luego, por ejemplo, un caso un poco más made in España y no hace falta irse a 19 años viajando, pues que además son amigos, la familia del Bogo de Apis, el proyecto son sevillanos, 3 niñas, ellos 2, lo que hicieron fue agarrar un año sabático e irse a recorrer toda Sudamérica. Y se puede hacer. Y hay un montón de casos de familia que viaja. Entonces hay que buscarlo. No sé, ahora por ejemplo, pues mira, hace poco estábamos hablando del mono migrador, esta pareja que acaba de tener una niña, que viajan en furgoneta, oye, pues también acaban de hacer un viaje por Europa de varios meses. O sea, sí hay opciones. Y con eso te lo digo, igual que es una familia, igual que es el dinero, sí se puede. Dinero no hace falta, de verdad que no hace falta dinero. O sea, hace falta un mínimo de dinero. Pero, por ejemplo, yo gasto más cuando estoy parado aquí en Alicante, en España, que cuando estoy viajando. Cuando estoy viajando, mi media mensual ronda los 400 euros, más o menos. Entonces yo con tener 400 euros yo ya puedo viajar. Entonces lo que digo a la gente es que se anime,
que se deje de excusas, que busque ejemplos de otra gente que lo está haciendo, que pregunte a esta gente, que al final yo, la gente que me escribe y me dice, oye, ¿cómo crees que puedo hacer esto? ¿Cómo tal? Yo no tengo ningún problema, contesto a todo el mundo. Entonces, que se anime, que se anime. Lo que pasa que también lo que voy a decir, es esta cara un poco más crítica, es no nos volvamos locos, porque también creo que hay mucho vendehumo y demasiado dejo mi trabajo y me voy, y es en plan, a ver, cuidado, porque yo creo que hay mucha gente que tal vez un poco por una idea distorsionada o por una imagen que nosotros mismos a lo mejor estamos vendiendo que no es tan real, y es que mucha gente eso se deja de repente el trabajo, no, yo me voy porque quiero ser libre y quiero viajar en furgoneta, y un mes después dice, ostras, es que viajar en furgoneta es una mierda, es súper difícil, porque no tengo aquí mi Netflix ni mi cuarto de baño. Entonces yo creo que todo el mundo debería de ok, tú quieres viajar, vale, sí se puede, prácticamente cualquiera puede, pero poco a poco. Si quieres viajar en furgoneta o quieres probar el mundo furgonetero, empieza por alquilar una furgo. O si tu ilusión es hacer un viaje de mochila, vale, empieza por hacer un viaje de mochila corto. Cosas que puedas ir controlando. Y según vayas aprendiendo, vas aumentando más tus ganas de empezar a hacer cosas. Y te lo dice uno que se lanzó así a lo loco, pero bueno, en general digo que creo que lo suyo es como poco a poco. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también pienso que ir poco a poco es lo ideal. Yo la verdad es que sí que lo hice poco a poco. Fue lo que tú dices, pues alquilé una furgoneta para un fin de semana, luego ya compré una furgoneta muy, muy, muy sencilla y poco a poco fui a más, haciendo luego ya pues un viaje de un mes y medio y al final pues sí, haciendo cada vez más cosas. Y efectivamente hay gente que está haciendo tenga las dificultades que tenga. Bueno, la familia Zap, yo tuve la suerte de hospedarles hace 3 años más o menos, y efectivamente es una familia que viaja en un coche, que ni siquiera es una furgoneta autocaravana, una familia que viaja en un coche de 1928, y es que eso, son 6 miembros, y bueno, pues que nada, pues que tienen sus dificultades, pero que hay que valorar un poco, ¿no? Pues que efectivamente no es todo un color de rosas y viajar en furgoneta pues tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Y como tú dices, tendremos que trabajar, no es que empiezas a vivir del aire, sino que aunque gastemos muy poco, pues efectivamente pues esos 400 euros que tú necesitas para viajar al mes, pues de alguna manera hay que hacerlos, pero se puede, y efectivamente yo creo que en la mayor parte son excusas que nos ponemos, ¿no? Sí, de hecho, que, por ejemplo, ayer mismo escuchaba el caso, conocí a una chica que viaja en furgoneta también y me contaba que en Sudamérica, si no me equivoco, había viajado unos días con un señor de 71 años que viajaba en una moto y paraba en hostales y dormía pues con chavales compartiendo las típicas habitaciones con 10 camas. Así que... Sí, está claro que al final el límite te lo pones tú. Y de hecho, por ejemplo, tenemos también un caso, Oliver Tripp, no sé si lo conoces, con su hermano Juanlu, que tiene el proyecto de Caminos Sin Límites, y bueno, su hermano está, tiene, a mí me gusta decir diferentes capacidades, pero está en una silla de ruedas, tiene la movilidad reducida, y oye, los dos viajan y tienen proyectos súper chulos. Ahora, por ejemplo, acaba de terminar justamente ahora la serie del viaje que ha hecho en Tailandia con su hermano. Entonces, al final es como, a ver, si esta gente lo está haciendo, es que cualquiera puede, de verdad. O sea, esos límites que nos ponemos hay que tirarlos abajo. Sí, efectivamente. Y luego que tenemos que aprovechar el momento que sí lo podemos hacer, porque estoy seguro de que efectivamente no el 100% de la gente lo puede hacer, o ya no es el momento de hacerlo, o el momento será en un futuro, o lo que sea. Pues puede ser que tengas un familiar enfermo del que te tienes que hacer cargo, o... Claro, la edad, por ejemplo, pues como decía, si hay alguien de 71 años viajando así, pues bueno, pues eso te lo pones tú. Sí que habrá un momento pues que tienes que estar en una cama y te tienen que dar de comer, pues ese momento no lo podrás hacer, pero
si no has llegado a esos momentos, la verdad es que probablemente lo que te frene es una excusa que te estés poniendo tú mismo, como las que yo, repito, durante muchos años me estuve poniendo, porque yo quería hacer esto desde hacía tiempo, pero no me atrevía, no tenía, pues eso, no tenía ahorros, ¿no? Entonces no lo podía hacer. Tenía una casa, tenía un montón de cosas que me frenaban. Pero al final me di cuenta de que lo difícil es empezar. Luego. Sí, está claro. A mí muchas veces me preguntan cuándo voy a dejar de viajar. Obviamente yo también tenía mi vida anterior donde me decía que no podía, ¿eh? Esto no es una cosa también. También estaba en ese lado. Pero actualmente cuando la gente me pregunta cuándo voy a dejar de viajar, digo que cuando me jubile. Es decir, realmente, como tú bien decías ahora hace un momento, posiblemente nuestro límite a lo mejor es la salud y la edad. Entonces, pues cuando me jubile, que a lo mejor ya sea mayor y la edad, y la salud no sea muy buena, pues en ese momento dejaré de viajar. Pero mientras tanto, a seguir viajando. Buenísimo, Pablo. Que nada, bueno, además de todos los enlaces a Mundo Adro, pues también intentaré dejar de todas estas personas viajeras que hemos estado hablando, lo dejaré en la descripción por si os queréis familiarizar con estos casos, que nada, que la verdad es que hay muchos viajeros por el mundo. Yo cada día me doy cuenta de que hay más. Entonces intentaré dejar todo en la descripción para que la gente pueda cotillar un poco. Sí, hay gente, ya te digo, gente con discapacidad, gente mayor, gente con familia, con perros, mujeres solas, hay de todo. Son miedos. Pues nada, Pablo, que de verdad ha sido un placer hablar contigo y nada, que espero que nos veamos en persona algún día. Seguro, eso seguro. Dalo por hecho. Un cafelito, una cervecita, siempre cae. Pues nada, te mando un abrazo fuerte. Pues nada, un abrazo a ti y a todo el mundo que esté escuchando, que se anime, que hay que viajar más. Gracias, Pablo. Chao. Igualmente, chao. Pues hasta aquí la entrevista con Pablo. Espero que la hayáis disfrutado. La verdad es que es alguien que me cae muy bien. Su espíritu aventurero y sus ganas de descubrir el mundo en furgoneta, y ahora pues de formas muy distintas. Y nada, que espero que compartáis este capítulo con cualquier persona que le pueda ser motivante y le pueda quitar esos miedos a viajar. Y nada, también recordaros que estos capítulos los hago gracias a la guía sobre cómo vivir y viajar en furgoneta, que tenéis en los enlaces en la descripción del programa. Pues nada, os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en la próxima. Chao.